las conferencias 4 y 5 de la tarde aquí en el Magic Internacional. Y ahora, bueno, presentar a Alex Muniente, que es periodista y escritor. Y la verdad que fue una sorpresa porque algo inesperado. Comentamos para hacer este tipo de conferencias unas correspondencias entre Gaudí y la película Alien. Claro, imaginaos la sorpresa. Más o menos nosotros hemos visto un poquito de lo que puede ser esta conferencia. Y yo creo que no va a dejar indiferente a nadie. Así que os dejo con Alex Muniente, periodista y escritor, que nos explicará esas correspondencias entre lo que sería la película de Alien y Gaudí. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien y tal? ¿Han llegado sin problemas, a pesar de la lluvia y tal, y el salón del manga? Estupendo. Durante los siguientes minutos les voy a dar una serie de claves, no tanto de la temática paranormal, que es la que, en fin, este salón es el que suele tocar, como un poco de culturía general, un poco más de culturía cinematográfica y alguna que otra pincelada pues, de cosas así pues, paranormales. Más concretamente, la historia de dos personajes históricos que en principio físicamente no se conocieron, pero la obra de uno inspiró al otro para hacer una película que hoy por hoy es un clásico del cine de la ciencia ficción, que me refiero al film Alien, el octavo pasajero. Con lo cual a ustedes les tendría que preguntar, ¿hay alguien entre los aquí presentes que no haya visto la película Alien, el octavo pasajero? ¿Todos lo han visto? Perfecto, maravilloso, estupendo. Bueno, pues empezamos con el principio de la historia. Aquí tenemos lo que es el tejado del edificio de Antonio Gaudí, conocido como La Pedrera o Casa Milà, que, en fin, estas figuras, estos cascos que ven ustedes aquí, él dijo en su momento pues, que querían representar templarios salvaguardando a los, en fin, lo que era el inmueble y sus ocupantes, ¿no? El caso es que bastantes años después salieron estos personajes de aquí, de la Guerra de las Galaxias, y aparecieron pues, varios gabinetes de diseño y de arquitectura, tanto en Europa como en Estados Unidos, pues que le preguntaron a George Lucas, oye, ¿a ti no te parece que esta gente se parecen a estos otros de aquí abajo? Y George Lucas dijo, pues sí, es verdad, me he copiado precisamente en estos para hacer las tropas de asalto imperiales. Y pongo aquí con el principio porque la relación de Gaudí con el medio cinematográfico es bastante extensa. No sé si han oído ustedes hablar del adjetivo gaudiniano. Pues no es un adjetivo inventado en Europa, sino en Estados Unidos. Y se refiere pues, a la peculiar forma y disposición de las paredes, los edificios y demás. Lo que, en fin, los expertos en arquitectura denominan la arquitectura ficticia o fílmica, que es una arquitectura que no tiene proporción con la persona, que tan pronto sirve para hacer una escena como un plano general, en contraposición de lo que ellos llamarían la arquitectura monumental, que en este caso lo que sería el modelo alemán de los años 30 del siglo pasado sería un ejemplo, todo con sus propuestas, o la arquitectura para vivir, que sería la casa de toda la vida. Bien, pues el señor Lucas dijo esto, efectivamente se había copiado casi al detalle pues el casco de los Stormtroopers, pero sucede que en el cine, sobre todo el norteamericano, no sé si han visto ustedes películas como por ejemplo Casper, el fantasmita aquel, pues la casa donde está Casper, los decorados son gaudinianos, literalmente. Otros filmes también muy memorable, uno que se llama Una serie de catastróficas desdichas, protagonizada por Jim Carrey, en donde, en fin, este señor pues, se quiere apoderar de la fortuna de los pequeños y estos pequeños viven en una casa que es un calco literal de La Pedrera. Y que efectivamente entre esta gente las ventanas y demás también son una copia fiel del original.
Y ahora pues vamos a hablar de los dos protagonistas de esta historia. Por un lado tenemos al señor Hans Rudolf Giger, que este buen señor, como ven aquí en su lápida mortuoria, nació en una ciudad en Suiza en 1940 y empezó a hacer temas de arte y demás a partir del 68. Esta pasión artística, sobre todo por lo que él definía como el arte de la biomecánica, pues empezó ese año más o menos, cuando sufrió una noche de tormenta feroz como la que hemos tenido la pasada noche, pues una serie de horrendas pesadillas en sus palabras, y fue entonces cuando decidió, en fin, meterse en el término y demás, y esta criatura, dice él, en principio, pues surgió de una de sus pesadillas. El siguiente punto en discusión, quizás sea más conocido, el señor Antoni Gaudí Cornet. Unos dicen que nació en Riudoms, otros dicen que nació en Reus, no me importa, en 1852-54 y falleció en 1926. Este hombre pues se hizo arquitecto hacia 1870 y algo, y la persona que le dio el título, Elias Rougent, pues dijo la famosa anécdota de que yo no sé si le da el título o un genio o un loco. Ahora se está discutiendo que si efectivamente esa anécdota es cierta o no, es igual. El caso es que Gaudí pues, era un apasionado por la naturaleza. Y bueno, antes de hablar desde este museo, decirles de que el padre de Gaudí, además de ser calderero, era carbonario, es decir, miembro de una sociedad secreta. Que ese es otro punto en Gaudí, que de momento hasta los 30 años se considera muy seguro que tuviera mucho que ver con la masonería, pero es un tema aparte. Ahora el caso es que la obra cumbre del señor Giger pues se puede admirar en el museo que lleva su nombre en la ciudad de Gruyère, en Suiza, la de los quesos, vamos, para entendernos, ¿no? Y esto es lo que ponen en la entrada del museo, que resulta de que, bueno, quien no quiere pasar una hora y media o dos de miedo, pues que se quede afuera pues degustando una fondue con queso de Gruyère y viven más tranquilos. Pero todo aquel el que entre dentro, pues aparte de un bar así, bastante carero, todo se ha de decir, pues bien, pueden admirar pues pueden admirar toda la obra y demás de esta señora, que lo que hay dentro del museo, además, hay una colección de dibujos que se la compró a Salvador Dalí. Hoy en día hay un litigio entre la Fundación Dalí y el museo porque les quieren comprar la colección, y los del museo dicen que nanay son camay, ni locos te lo vamos a vender. Y bien, durante la hora y media que dura el paseo, pues pueden ver, pues, por ejemplo, sobre un poco aquí las paredes que parecen como vértebras y demás, la silla que parecen huesos puestos unos encima de los otros, etcétera. Algo que si miramos ahora en el trabajo de Gaudí, podemos ver diferentes obras. Estos son las golfas, el desván de la Pedrera, esas curvas así que recuerdan un ser vivo, como las costillas de una ballena, o incluso si nos fijamos un poquitín, esto que dicen que es un bosque de piedra, pero tiene más el aspecto de ser una rótula con un engarce y demás, que no un ejemplar de un vegetal, aunque esté hecho de piedra, ¿no? Vamos a ver, eso es. Y llegamos al punto en donde la cosa empieza a ponerse interesante y donde empezaría un poco la relación entre ambos personajes. Estos son diferentes carteles de una película que quiso ser la primera versión filmada de la novela Dune, escrita en 1965 por Frank Herbert. La vida de Frank Herbert, la verdad es que casaría muy bien con la vida de Gaudí y de Giger, porque realmente fue tan azaroso más como la de ellos. El caso es que el director de cine Alejandro Jodorowsky se animó a hacer una versión de la película, y la verdad es que aquí tienen parte de la gente que estuvo a punto de intervenir en el rodaje.
En lo que él, en palabras suyas, de Jodorowsky, lo que quería él especificar es que la película fuese una experiencia como si ustedes tomaran una dosis de LSD, pero sin tomarla. Con música en fin, de Pink Floyd y con diseños, ya ven ustedes aquí algunos de los que intervinieron, por la verdad, pintoresco sería un término muy corto para... Aquí tienen, por ejemplo, unos diseños. Estos son del señor Moebius, Jean Giraud, sobre todo el de la derecha. No sé si se fijan, si le recuerda a alguien, el de la derecha. Es decir, que en la Guerra de las Galaxias tampoco fueron muy originales, que digamos. Más dibujos. Esos son los diferentes personajes que aparecían en la novela original. A ver, la verdad que se empieza a ser gente con estos coloridos que parece Alicia en el País de las Maravillas con música de Pink Floyd. La verdad es que es para alucinar pepinillos. O sea, seguro que yo soy el primero en alucinar. Y este es el trabajo lo que le correspondería realmente a Hans Rudi Giger. Esto se supone que es una recolectora de especias. En fin, el diseño, a fijarse sobre todo en la estructura, que es lo que parece una cabeza y cómo esa cabeza se va estilizando poco a poco. Pues esto era una recolectora que curiosamente apareció muchos años después en la película de Ridley Scott, Prometheus, y que esta es del año 2014, que de hecho fue el último trabajo que hizo Giger. 2 años después encontraron oficialmente, se había tirado por un barranco. Ese fue el dictamen oficial de la policía. Aquí tenemos al señor Giger, pues, con varias de sus criaturas y demás, aparte de la parte de la recolectora de especia, pues tenemos también, por ejemplo, un vehículo de combate. Obsérvese la cabeza, si no sería un poco más familiar a otra cosa. Y bien, pues, como históricamente sabemos, la película pues al final no se llegó a rodar por problemas de presupuesto. De nuevo, fijémonos, esto se supone que era la base principal de los malos de la película. De nuevo aquí lo que él le llama la construcción biomecánica, si se fijan un poco, que pretendía hacer un mundo pues, totalmente metalizado, deshumanizado, etcétera, 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 ¿no? Y le vemos trabajando en el carro de combate, que de nuevo, insisto, lo mucho que se parece y demás. Y aquí, pues, estos de aquí pues, eran 2 Harkonnens tal como él los había concebido. El de la izquierda es el último varón de Vladimir Harkonnen, de la última versión de Denis Villeneuve. Como puede verse, pues, ciertos elementos han trascendido al tiempo. Y aquí, pues siguiendo también, otra de las ideas que tuvo él, pues lo que parece el silo de especia, sospechosamente parecido a este huevo de la película Alien. Hay que decir también de que, como más adelante aclararé, que Giger conoció a Dalí y Dalí le habló de Gaudí, pero bueno, más adelante os lo aclararé. Y esto también son más figuras, los gusanos también de nuevo. ¿A qué recuerdan además, en cierto modo? Y aquí tenemos también otra estructura de la parte de atrás del gusano, que de nuevo las vértebras y demás, no deja de ser en su momento, fue muy curioso. Y llegamos a la película Alien. Oficialmente, Alien se basó en una cinta italiana llamada Terror en el espacio, que se filmó en el año 65 por el director italiano Lamberto Bava. La película, pues, para la época pasó desapercibida, pero influyó hasta el extremo de que el mismo argumento se viene repitiendo en cada 2x3 en películas distintas, ya sea de ciencia ficción, de terror náutico, etcétera, 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 ¿no? Y el asunto, el argumento de la película pasa en que una nave de una gente extraterrestre recibe una señal de socorro y deciden aterrizar en el planeta.
Y resulta que el planeta, pues hay una especie de entidad o lo que sea que posee a los tripulantes, convirtiéndolos en vampiros. Y bueno, pues ¿qué hacen? Pues acabar con los que no son vampiros, ¿no? Caso de que hay un proceso como de selección natural, en fin. Y usted, ¿qué cara les han puesto a los pobrecillos? Si me voy yo a declararme a mi novia, pues así vestido no iré, desde luego. Y entonces, pues, empezamos a diseñar otras naves y demás, como ven aquí, ya antes de la película Alien. Esto también tendría que haber sido para la película Dune, la de Jodorowsky. Estos son diseños de Chris Fox, que fue otro de los diseñadores que trabajó en esta cinta y demás, y que, pues, que de cierto modo se recolectó para la película Alien, que se filmó, de hecho, empezó a filmarse 3 años después. Este es el diseño original y de la nave Nostromo, que es el remolcador de la plataforma espacial. Y aquí mucha gente es donde se dijo de que cuando se hizo lo que es la nave principal, la refinería, este de aquí, pues se dijo que Gaudí se había inspirado en la Sagrada Familia para hacer las formas y demás. Pues como se descubrió hace 2 años, no fue así. En realidad se basó en esto. No obstante, hay otros elementos que también siguen basados en Gaudí. La siguiente influencia que tuvo Giger, dice él, pues para crear la criatura que todos conocemos, pues fue una exposición de arte gráfico que se llamaba Necromo IV. Que esta exposición pues, fue muy conocida en Alemania, en Francia e Italia. En España la censuraron. De hecho, la película Alien también fue censurada, que se sepa. Y aquí tenemos al señor Giger, a los años 76 y 77, trabajando en lo que fue la criatura y las paredes de la nave extraterrestre. Más o menos. No sabían encontrar a quién podía hacer de Alien, y al final recurrieron a este chaval de color que medía 2 metros y era estudiante de arte y era alumno de uno de los diseñadores, que se lo trajeron y demás. Aquí le vemos trabajando en detalles de la boca y demás, porque lo de que la boca fuera retráctil fue una idea de última hora, no formaba parte del diseño. Y aquí vemos al pobre hombre, pues porque para vestirle de bicho galáctico, pues tiene que pasar como 4 o 5 horas y sinceramente en más de una ocasión se desmayó mientras le estaban haciendo todo esto. Aquí pasamos a un pequeño paréntesis, que en varias catedrales en Europa tenemos criaturas así y se piensan de que esto es del siglo XV o siglo XVI. Pues no, señor, no. Estos añadidos fueron los años 90, en concreto en esta catedral, que, a ver, recordemos un poco que las catedrales eran también una especie de enciclopedia en piedra de la época, porque la gente, casi todo el mundo no sabía ni leer ni escribir, por tanto, ponían las cosas más relevantes. Pues aquí decidieron poner qué era lo más sintomático de la época. Lo más sintomático de la época, por ejemplo, era el alien. Aquí en España pues también tenemos un ejemplar. Hay varias catedrales más en España que también tienen algún bicharraco cósmico ejerciendo de gárgola. Es una curiosidad. Sencillamente es para decirles, no tiene nada que ver esto, ni se hizo en el pasado. O sea, esto es del siglo XX. Que si alguien, que cuando aparece por internet, no, que en el siglo XVI habían aliens. No. Tranquilos. Esto es actual. Y bueno, y esta estructura de aquí es las partes del film de Alien que realmente, pues el señor Giger pues copió, se inspiró, etcétera, para hacer la película. Este salón así circular está basado en un proyecto de Gaudí que tuvo que haberse realizado en Nueva York en 1908 y que era un hotel.
esta parte de aquí era el comedor principal del hotel. Y era totalmente circular. Y en medio tenía que haberse instalado una orquesta. Luego aquí, asimismo, estos son los diferentes diarios del señor Giger. El de arriba a la izquierda es del año 68-69, de cuando tuvo la pesadilla, que la quiso apuntar a ver qué es lo que él vio y sintió. Los demás fueron, pues, en los años siguientes, conforme estuvo filmando, o quiso filmar Dune, la versión que les dije antes de Jodorowsky. Y este es el proyecto de Gaudí, que tenía que haber empezado en 1908. Un mega hotel que tendría que haber estado en lo que hoy estarían, o tendrían que seguir estando, mejor dicho, las Torres Gemelas. A ver, si se hubiese llevado a cabo, cabría preguntarse si los aviones terroristas hubiesen chocado contra él o no lo hubieran hecho. Y lo pongo porque quería buscar una escena de la película. Ven aquí, por ejemplo, lo que les dije, el salón circular. Porque, a ver, y aquí sí que les pido que me hagan un acto de fe. Hay una escena de la película, que por eso les he preguntado antes si la habían visto, en donde la teniente Ripley quiere destruir la nave espacial. Va a una zona de la nave junto a la computadora y activa el sistema de autodestrucción. Y del suelo aparecen unas estructuras muy parecidas a las que están viendo aquí. Y bueno, algo ocurre que tiene que dar media vuelta e intenta desconectar el sistema y no puede. Bien, pues aquello en su momento, esa escena, la censura pues la cortó porque decían que era demasiado fálico aquello y que no podía ser. La censura española me refiero. La versión original británica, pues británica y norteamericana, perdón, conservó la escena, entre otras más desagradables, ¿no? El caso es que una lástima que este proyecto no viera la luz, primero porque empezó la Primera Guerra Mundial. Y cuando acabó la Primera Guerra Mundial resulta de que, en fin, la gente que tenían que poner el dinero, pues se sabe que vamos a dedicar a otra cosa. Y así que el proyecto, de todas maneras, si les interesa ver algo muy parecido, en la Colonia Way hay en miniatura. La Cripta Way, que está, no me pregunten en qué población está, pues también tiene otra también, con arbotantes así medievales y demás, que es prácticamente la prima hermana de este edificio. Bien, esta silla de arriba es del Museo de Gaudí, que está ahora mismo en el Parkway. Esta otra está en el Museo Giger en Gruyère. A ver, en principio se parecen tanto como un huevo y una castaña. Ahora bien, fijémonos un poco en la manía que tenía Giger de poner vértebras, huesos y columnas y la sensación óptica que nos da aquí. Es muy parecida. Y ahora lo que me refería antes, las golfas de la Pedrera y demás. A ver, Gaudí era una persona que consideraba que no hacía edificios, sino que hacía seres vivos de piedra, para que el inquilino que fuera a vivir, pues estuviera más armonizado con la naturaleza y demás. Y no deja de ser curioso que las mismas curvas que ven ustedes aquí, pues son sospechosamente parecidas a la obra del señor Giger. Y aquí, en cambio, pues lo que tenemos aquí es una obra de Carlos Subirach. No es Gaudí, propiamente dicho, sino un seguidor de su obra, pero también, de nuevo, la similitud entre una cara y la otra, pues también es muy sospechosa. Y más discípulos de Gaudí. Esta es la casa Cumalá, que se salvó de la quema de edificios modernistas después de la Guerra Civil, porque sencillamente alguien borró de la lista del ayuntamiento la existencia de esta casa.
y durante años, muchísimos años, permaneció desconocida tanto para el mundo arquitectónico como para el mundo artístico. Esta es una entrada, fíjense de nuevo las curvas y demás y los encajes de la estructura, que son un poco así biomecánico y tal. Y mucho más importante, que está casi enfrente, que es la Casa Sairach, también en diagonal con engranados. Por fuera parece una casa, sí, bueno, parece Gaudí, pero por dentro, obsérvese la continuidad de las formas y demás, que cumple total y absolutamente con la norma de Giger. Es decir, arquitectura biomecánica total. Tanto por las formas, el contexto, el volumen, el área circundante y demás. Y otra más, lo que les ponía antes del planeta de los Harkonnen, es prácticamente idéntico, vértebras y demás. Detalle de la escalera que rodea el ascensor, de nuevo también. Y bueno, había muchos puntos más de estudiar, pero hay solamente uno. Si ustedes tienen una pregunta, con mucho gusto les responderé. ¿Cómo pudo haber concebido, en fin, Giger, de qué manera pues pudo haber conocido a la obra de Gaudí? Pues bien, resulta de que en el 68 el señor Giger visitó a Gaudí, estuvo unos días en su casa allá por Gigat, sí, pasó por el lecho de Gala también, y le preguntó pues, que le buscaba inspiración y demás en artistas que fuesen de lo normal que si fuera él. Y entonces Dalí, sin pestañear, le dijo, mira, tienes que irte a conocer la obra de Antonio Gaudí en Barcelona. Y fue corto y perezoso. Estamos hablando del año 68, en verano y demás, se fue a dormir en un lugar, a un hotel del casco antiguo, que históricamente no queda claro quién fue, pero que fue el mismo que ocupó Gaudí, poco más o menos a la misma edad, y también una noche de verano tormentosa tuvo la misma pesadilla que tuvo Gaudí. Y de ahí fue pues, en donde arrancó todo. ¿Qué soñó Gaudí que le hizo cambiar de temperamento, de forma de ser y demás? Hay quien dice de que tuvo un vistazo del futuro y ese futuro le dejó sobrecogido. Hay quien dice que soñó con el infierno, porque también Gaudí también habló de seres así reptilianos y demás. Pues bien, pues esto mismo de aquí es el punto final donde arrancaría toda la historia. O sea, yo empezó desde el final, pero es que para entender el final, pues tenemos que dejar el principio para el final. Y es aquí, pues, en fin, lo que hay de momento, porque hay muchos frentes abiertos, porque la obra de Giger también se están estudiando la intervención misma de Dalí, por ejemplo, el tema de los huevos. Que la película Alien aparezcan los huevos no es una casualidad. Y sobre todo también porque lo que es el patrón de esa criatura es muy similar a numerosos insectos depredadores que tenemos en la naturaleza, que efectivamente crecen, son capaces de crecer en nuestro interior y salen explotando también prácticamente. Y a partir de aquí, pues bueno, solo queda agradecerles a todos ustedes la atención. Si tienen alguna pregunta en concreto sobre un aspecto así raro sobre la película y demás, pues con mucho gusto bueno, lo podemos hablar antes de que venga el siguiente conferenciante. Gracias.